Damos gracias a Dios por este tiempo precioso, tiempo hermoso de parte de nuestro Dios, en el cual podemos compartir una palabra de Dios más contigo. Un viernes más en los cuales nosotros estamos hablando acerca de los enemigos de la edificación de la casa. Pero queremos comenzar esta lección en este día, como comenzamos todas las demás, con una verdad puntual que tiene que primar en nuestros corazones y por la cual nosotros vamos a orar. La Biblia nos declara y nos dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y con esa verdad en tu corazón queremos orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Gracias por este tiempo. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor. Sé que será hierba, marchita, será flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Señor, y esta palabra, Señor, es la que nosotros hoy hablamos, Dios. Por eso te pedimos, Señor, que tú la envíes y que ella prospere, Señor, en nuestra vida para aquello lo cual tú la enviaste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en ese nombre te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. La Biblia nos dice a nosotros, hablando acerca de Rehum, el canciller, algo muy específico. Te voy a invitar a que vayas conmigo en el libro de Esdras, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel. Y los jefes de la casa paterna le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Hablaban estos enemigos diciendo que habían venido por mano de Esar-Adón, rey de Asiria, y que en ese tiempo que habían venido, ellos estaban ofreciendo sacrificio a Dios. Esar-Adón era rey de Asiria, era un rey pagano. ¿Cómo este rey pagano iba a poder educar a aquella gente para ofrecer sacrificio al Dios de Israel? Mira la primera gran mentira que estaba diciendo. Se fueron al ámbito del sacrificio diciendo: nosotros estamos ofreciendo sacrificio, por tanto nosotros también vamos a edificar con ustedes. Zorobabel, verso 3. Yeshua y los demás jefes de la casa paterna dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa nuestro Dios, sino que nosotros solo edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Tremenda esta palabra. No nos conviene a nosotros edificar casa con vosotros a nuestro Dios. No conviene a nosotros edificar casa con algo que no huela a Dios, con algo que no tenga el nombre de Dios. Por eso nuestra vida tiene que ser edificada solamente con Dios mismo. Verso 4 dice: pero el pueblo de la tierra, mira lo que sucede, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en los días de Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje escribieron. También en los días de Artajerjes escribieron Bismán, Mitridades, Tabael y los demás compañeros suyos. Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum el canciller y Sinsai secretario escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. La Biblia nos declara que estos hombres escribieron una carta contra eso. Ahora, mira el tenor de la carta, o mira la respuesta a la carta, por el tenor que llevaba la carta. Quiero verlo. Capítulo 4, versículo 17. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, y a Sinsai secretario, y a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria, y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada la orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad en tiempo antiguo se levanta contra reyes, y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y renta. Ahora pues dad la orden que cesen aquellos hombres, y no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligente en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai secretario, sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y con violencia,
Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Dice la escritura que lo hicieron cesar con violencia. Este espíritu de Rehum, que el canciller, y de Simsai, el secretario, es un espíritu violento. Pero este espíritu, mira lo que la Biblia nos dice, o mira lo que significa, mejor dicho, lo que significa el nombre Rehum, porque nosotros podemos pararnos un momento a poder establecer lo que significa el nombre Rehum. El nombre Rehum está claramente detallado, dice misericordioso. Significa misericordioso, compasivo. Este hombre, dice la escritura, que su nombre era misericordioso y compasivo. Ahora, el nombre aparece en los papiros y en todas las cartas y en todos los papeles que nosotros vemos. O sea, era uno de los dirigentes de los exiliados. O sea, el hombre había sido llamado como canciller. Es un espíritu familiar, es un espíritu que se opone realmente a la edificación de la casa. Por eso nosotros tenemos que entender que la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Pero ¿de qué manera se opone Rehum? Dice la escritura que escribió y esperó la orden del rey. O sea, no amenazó, no hizo nada, solamente mandó. Es un espíritu que anda en el nivel de autoridad y que se agarra a la autoridad para poder evitar la edificación de la casa. Cuando nosotros sabemos que hay un espíritu que está tratando de evitar que nosotros seamos edificados como casa espiritual de Dios, cuando sobrepasa la autoridad divina. Porque la autoridad divina es sobre todo autoridad. La Biblia nos dice que no hay autoridad sino la que Dios ha establecido. Pero cuando la autoridad se extralimita, entonces esta autoridad tiene un espíritu de Rehum, el canciller. Se va a agarrar de las letras, se va a agarrar de la palabra, se va a agarrar de muchas cosas para evitar realmente que la edificación sea dada. Dice la escritura que ellos habían descendido por mandato de Ciro, rey de Persia. Habían descendido la primera vez por mandato de Nabucodonosor. Dios había tratado en la vida de estos reyes y había causado conmoción a través de sueños, a través de palabras, a través de hechos portentosos que Dios hizo, para que estos reyes entendieran que el tiempo de la edificación de la casa había llegado. Pero ese espíritu se levanta y se agarra del rey y lo confabula y lo soborna y le manda una carta que lleva como objetivo poder coadyugar o poder coaccionar, mejor dicho, el pensamiento del rey y obligarlo a que el rey escriba otra carta, y sabiendo que la carta que el rey iba a mandar era una autoridad sobre Israel, dice la escritura que hicieron cesar con violencia a esto. Ahora, mira lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17, capítulo 3, perdón, verso 1 en adelante, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esto evita. Dice la escritura, el apóstol Pablo escribiendo, dice que ese tipo de espíritu que se opone a la autoridad de Dios hay que evitarlo. Ahora, ¿qué es lo que la escritura habla acerca de evitar? ¿Cómo la escritura nos señala a nosotros que podemos evitar eso? ¿Será evitar huir? ¿Será evitar quedarme quieto? ¿Será evitar no hablar? Tenemos que ver realmente lo que la escritura nos habla acerca de la palabra evitar. Permíteme dar referencia acerca de cuando el apóstol Pablo declara y dice: a esto se evita, con un artículo, un hecho de la vida real que sucedió hace un par de años. A finales de la década de los 90 se reportó que el reverendo John Canning dio un mensaje en el servicio funeral después que Leo y Acer Bliss fueron asesinados, diciéndole a los dolientes que él había sido tan cercano a la pareja que podía llamarlo mamá y papá. Un viernes, 6 semanas después, Canning era llevado a la cárcel, esposado y acusado de golpear y estrangular a la pareja de 90 años. La policía dice que los Bliss fueron asesinados en su casa el 2 de enero
después que descubrieron que Canín había abusado del poder de abogado que le habían dado y estaba robando sus ahorros. Este hombre tenía no solamente una autoridad judicial sobre esta vida, sino que también tenía una autoridad espiritual sobre esta vida. El apóstol Pablo nos dice que los enemigos de la casa, los enemigos de la edificación de la casa, vendrán con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces, cuando hablamos acerca de negar la eficacia de ella, ¿a qué nos referimos específicamente? Dice la Escritura que este hombre llamado Rehum, el canciller, tenía el poder y la autoridad dada por el rey para poder dirigir todos los negocios y asuntos que competían al rey. Él volcó su mirada, porque dice la Escritura que era opositor a los judíos, era opositor a la construcción, era opositor a Dios, volcó realmente su autoridad y la puso en contra de los judíos. Escribió la carta, la selló, la firmó y la mandó hacia el rey. Por eso nosotros leemos en el capítulo 4 lo que sucedió, que el rey mandó, con la información que este canciller tenía, el rey mandó a detener la obra y que buscaran la manera de hacerlo completamente. Era un espíritu de mentira, era un espíritu que estaba en autoridad, era un espíritu que negaba la eficacia de ella. La Biblia nos dice, negarán la eficacia. El verso 5 de 2 Timoteo que leímos dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita la piedad. O sea, la apariencia de piedad que debían de tener como aquellos que le correspondía ejercer autoridad, la estaban negando realmente. Rehum la estaba negando. Y el apóstol da un consejo, dice, evita. Ahora, ¿qué es evitar o cómo podemos evitar? A estos evita la orden de a estos evita. ¿Qué es evitar a las personas escritas por las características de la lista especialmente difícil en nuestra época actual? Las personas que hacen cosas mencionadas en la lista no solo son comunes hoy en día, sino que a menudo son héroes de nuestra cultura. La simple responsabilidad de los cristianos es evitar no solo estas actitudes, sino también a las personas que hacen estas cosas. Leamos un momento el Salmo capítulo 2, porque nos habla acerca de cómo evitar, para que nosotros sepamos realmente cuán importante es evitar, cuán importante es poder hacer que nosotros reconozcamos, tener el discernimiento claro y poder reconocer estas actitudes, pero también esta forma de la gente. Dice el Salmo 2, el Salmo 1, perdón. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La Biblia nos dice, primero, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No podemos estar en consejo. Esta gente, Rehum el canciller, dijo, nosotros edificaremos con ustedes porque nosotros, al igual que ustedes, adoramos a su Dios. Nosotros, al igual que ustedes, ofrecemos sacrificio al Dios desde los días de Esar-Hadón, rey de Siria. Dice la Escritura, no podían andar en consejo de malos. Cuando tú oyes un consejo de una persona mala, y cuando me refiero a malo, no me refiero a aquel que simplemente está haciendo maldad. No, porque la maldad nace en el corazón del hombre. La maldad crece en el corazón del hombre y después se expone hacia el exterior del hombre. Por eso es importante que nosotros podamos ir y agarrar nuestra vida y ajustarla a la palabra. Nuestra vida tiene que ser ajustada al consejo escritural. Y a pesar de que nosotros podamos escuchar muchos consejos, que es bueno y que es interesante, tenemos que saber que esos consejos tienen que provenir de un corazón sano por Dios. Ahora, también dice la Escritura, lo segundo, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, el poder desear y estar en el deleite de los pecadores, el poder caminar los caminos de los pecadores o hacer las cosas que los pecadores hacen, entonces tenemos que saber que es peligroso. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo, que no estuvo, que no se sentó. O sea, somos bienaventurados por esta causal. Si no lo hacemos, somos bienaventurados. Por eso es importante cuando el apóstol Pablo dice, evita. Evitar quiere decir, no voy a andar en consejo de malos, no voy a andar en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores me voy a sentar. Cuando la Biblia habla acerca de un escarnecedor, la Biblia está hablando a una persona que habla intempestuosamente, una persona que no le interesa soltar una palabra. ¿Qué es un escarnecedor? Según el diccionario, dice que se entiende por escarnecedor
El que escarnece, burla, rechaza, ofende, ultraja, ridiculiza, insulta, calumnia o afrenta delante de varias personas también depende de las malas intenciones o también de su motivo. La expresión se puede usar como un sustantivo. Ahora, mira lo que la Biblia nos habla acerca del escarnecedor. Proverbios capítulo 14, versículo 6 dice: busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Dice la Escritura que el escarnecedor busca aquel que se burla, aquel que escarnece, aquel que insulta, aquel que se opone, es un escarnecedor. Mira lo que la Biblia nos dice, Proverbios capítulo 15, versículo 2, el escarnecedor no ama al que reprende, ni se junta con los sabios. Por eso la Biblia nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La Biblia nos dice, hablando acerca, ni estuvo en silla de escarnecedores. O sea, el apóstol Pablo nos da el consejo, dice: a estos evita. El carácter de los postreros tiempos, de estos tiempos que nosotros estamos viviendo, pero en estos tiempos también tenemos que ser edificados, también tenemos que edificar. Tu casa espiritual tiene que ser un edificio precioso donde habite Dios. Tu casa espiritual tiene que ser un edificio donde Dios se habite y Dios quede posando en ese lugar. Por tanto, un escarnecedor tenemos que entenderlo, que se va a oponer, al igual que lo hizo Reún. Un burlador se va a oponer, al igual que lo hizo Sinsai, el secretario. Se van a oponer. Estos espíritus están en un nivel de autoridad, y en ese nivel de autoridad establecerán cosas. ¿Cuál fue la carta que le mandaron a Tarjete? Por cierto, la carta que le mandaron a Tarjete fue una carta que tenemos que verla en la próxima entrega para poder entender por qué hablamos acerca de este espíritu que es un escarnecedor, acerca de este espíritu que es de Reún el canciller. Así que quiero dejarte con esta entrega, y queremos hablar que independientemente, cuando hay una autoridad, si él marca el límite de la autoridad divina, hasta ahí es nuestra obligación de poder seguirle. Nosotros tenemos que saber que toda autoridad es puesta por Dios, por tanto tenemos que someternos a toda autoridad, pero cuando raya el límite realmente de poder adorar y servir a Dios, entonces hasta ese momento, hasta ese instante, nosotros tenemos que saber que hay un momento en el cual nosotros tenemos que decir: Dios es soberano sobre todas las cosas, por tanto es mejor servir a Dios, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Bendiciones.